punchaguta charipashkanki chiman nishpa kay bajo un mismo sol rikuchikunawan kacharinkapak tiripashunchi taytakuna mamakuna. Mashi. Diana, saludos especiales a todas las madres queridas que nos sintonizan cada semana. Esta noche haremos un recorrido por el territorio del pueblo Pasto en la provincia del Carchi. Conoceremos plantas del páramo con propiedades curativas. Y además el estreno de otro video musical, Diana. Excelente. Esta vez con el grupo Torbellino de San Lorenzo. Va a ser una presentación artística muy bonita y muy completa. Seguro les va a gustar. Bienvenidos. Kikingunaka, bajo un mismo soltamio, Rikunajupanguichi. La zona 1 del Ecuador es la zona fronteriza con Colombia. A 20 minutos de Tulcán, capital de la provincia del Carchi, se encuentra la parroquia Tufiño, lugar donde se extiende el territorio Pasto. Allá nos fuimos para conocer su historia y su proceso organizativo como pueblo originario. Veamos. Bajo un mismo sol, viajó hasta la provincia del Carchi, específicamente a Tufiño. Tufiño es una parroquia ubicada a 20 kilómetros del cantón Tulcán. Limita con la República de Colombia al norte con los cantones Montúfar y Espejo, y al sur con la parroquia Maldonado. En 1946, debido al Tratado Muñoz-Vernaza Suárez, tomó el nombre actual en honor al cartógrafo Luis Gonzalo Tufiño, quien hizo los estudios de los límites fronterizos entre Ecuador y Colombia. La Comuna La Esperanza empieza desde ya la cabecera parroquial, que es de la parroquia de Tufiño, con límite hasta la parroquia de Maldonado, dándonos un alrededor de 13.643 hectáreas que están dentro del territorio comunal. Nosotros venimos de una identidad cultural de los pastos. Antiguamente estos territorios comunales pertenecieron a la Gran Colombia y después ya se hizo la delimitación en donde el resguardo indígena de acá de Chiles, que ya pertenece a la misma cultura pasto, se dividieron las tierras y quedó el territorio comunal ya perteneciente a la cultura pasto. Cabe indicar que nosotros tenemos una técnica de proyectos aquí en la comuna, proyecto de recuperación y de la identidad de la cultura pasto, en donde ya prácticamente ya nosotros nos identificamos, como llamémosle así, como la gente del poncho, ¿no? Porque cabe indicar que aquí es frío y utilizamos bastante, toda la gente utiliza el poncho. Cabe indicar que nuestros apellidos vienen la mayoría de la cultura de los pastos, prácticamente somos de descendencia que vinieron de Colombia, ¿no? Y entonces es desde allí donde viene la necesidad de nosotros saber mismo de dónde venimos y hacia dónde vamos. Con la nueva tecnología ya prácticamente ya no le gusta identificarse como tal o usar la vestimenta, ¿no? Porque ya la moda también es muy diferente. Entonces nace la necesidad ya de identificarnos o indicarle a la juventud, a la sociedad, de dónde venimos y qué es lo que estamos haciendo, y eso será lo que marque la diferencia para las nuevas generaciones, porque nosotros como cultura no queremos perder, más bien estamos en el proceso de recuperación para poder hacer concienciar a la juventud y que se autoidentifique con la cultura mismo que somos, que orgullosamente somos de Pasto y que por algo nos dicen en las grandes ciudades pastuso, ¿no? El clima de Tufiño es realmente frío. Al estar casi en las faldas del volcán Chiles, esta parroquia guarda una espectacular flora y fauna. Ahora nos dirigimos al páramo para conocer los atractivos que nos ofrece la naturaleza de este hermoso rincón de nuestro Ecuador. Hemos llegado al sector de Potrerillos, en donde tenemos también una casa que está incluida dentro de un proyecto turístico, en donde esta casa sirve para los turistas, para hospedarse y para hacer caminatas ecológicas, tanto como ascenso al volcán Chiles y al Cerro Negro. Esta casa es la casa de guardianía.
Aparte de los turistas, llega el guardia, o los guardaparques, que son miembros comuneros, ya que es un área protegida. Desde aquí se hace el cuidado de que no hagan la quema, no hagan cacería y no hagan pesca ilegal aquí. Es importante de que un guía nativo de nosotros mismos, en este caso los guardaparques, les acompañe y les explique nuestra flora y fauna que tenemos y los paisajes turísticos que hay dentro de él, porque cabe indicar que no solo el páramo es frailejones y pajas, hay fuentes cristalinas de agua, como hay aguas termales. También podemos encontrar lagunas en donde para pasar un día en familia. Nosotros aquí en el sector de Potrerillos estamos muy gustosos de acompañarles y prestarles nuestras instalaciones para que hagan un día de campo familiar. En esta zona crece bastante cantidad de chupalla, una planta ancestral que ha servido de mucho en la alimentación de la cultura pasto. Bueno, esto es parte de la naturaleza que tenemos en los páramos, y esta chupalla pues tiene una historia también que ha servido para nosotros como alimento, porque nosotros por decir, en caso de hambre, si teniendo algún machete para poder cortarle, tiene adentro una corteza que es dulce y nosotros nos puede dar sobrevivencia en caso de no poder llegar a nuestros hogares. Ha sido utilizada por nuestros ancestros como comida para ellos también, para cuando se subía al páramo sacar a chupalla. Nuestros abuelos le utilizaban porque antiguamente habían más grandes las achupallas, y esto se utilizaba y le sacaban y molían, ¿no? Lo ponían a secar, y cuentan nuestros abuelos que le hacían harina y para hacer pan de la chupalla. La fauna también tiene variedad. En esta zona viven cóndores, osos y sobre todo llamas. Las llamas están por todos lados. En este lugar caminan con total libertad, sin ninguna amenaza, ya que la comuna se encarga de cuidarlas y regular su proceso de reproducción. Cabe recalcar que son un gran llamativo para el turismo. De aquí las llamas nos donaron de parte del gobierno provincial, nos donaron hace mucho tiempo aquí. Ellas libremente transitan todo el territorio comunal, lo que es páramo. Tenemos alrededor de 47 llamas, entonces ellas por lo general andan en todo el páramo, se están reproduciendo entre sí. Ya tenemos una aretización que sabemos exactamente cuántos machos tenemos, cuántas hembras tenemos, y el objetivo es seguirlas manteniendo para así que los turistas no son la atracción aquí en el páramo. La reproducción de ellas es muy lenta, pero sí se ve que está creciendo el número de llamas. Tufiño es más que un simple territorio. Su cultura se está reivindicando, retomando sus costumbres, vestimentas, su historia, y más que todo hay que valorar su organización, la cual ha emprendido un proceso de identidad que se vitaliza diariamente en todas las actividades y conocimientos que tienen los pastos. No se pierda los próximos 3 capítulos de nuestra visita a Tufiño. La próxima semana conoceremos el Museo Etnográfico. Los esperamos. Usted está viendo Bajo un mismo sol. Alipuya Mashikuna, ¿están listos para ver lo que se viene en la nueva temporada de Bajo un mismo sol? Nuevos reportajes, nuevos videoclips, Mushugumuyu, aprendiendo el Quichua. Historias en el chat.
Entrevistas. ¿Quieres ver más? No te pierdas este y todos los domingos a las 7:30 de la noche y su reprise los martes a las 8 de la noche. Por Canal 24 en Imbabura y Canal 5 en Sucumbíos. No te lo pierdas. El territorio del pueblo Pasto se ubica en las faldas del volcán Chiles, un volcán activo que está siendo permanentemente monitoreado por las autoridades ecuatorianas y colombianas. El Taita Chiles, así lo llama el pueblo Pasto, está rodeado por grandes extensiones de páramo donde existen manantiales de aguas cristalinas, lagunas, vertientes de aguas sulfurosas y además flora y fauna únicas. Veamos. Seguimos recorriendo nuestra visita al pueblo Pasto, a sus territorios en la parroquia Tufiño, en la provincia de Carchi, esta vez en compañía de don Pablo Paspuel. El territorio de la cultura Pasto comprende de tierras altas. La niebla siempre presente en este lugar esconde el paisaje que encanta a quien logra observarlo. Este páramo que crece en las faldas del volcán Chiles, que hasta ahora sigue en actividad, es custodiado por la gente de la comunidad, quienes son muy conocedores de las riquezas que se encuentran en él. Así lo afirma don Pablo. Nos encontramos en el jardín botánico que sabía decir mi compañero Osvaldo Chiles, que en paz descanse. Él me enseñó a manejar un poco estas plantas porque él sabía mucho de esto. Él sabía decir que vivimos en un parque botánico de plantas medicinales, pero sino que no sabemos distinguirlas. Y son muy medicinales porque sí se lleva uno la curación, porque utilizando estas plantas medicinales de aquí uno se vive sano, sin medicamentos genéricos como es las pastillas, inyecciones. Nada de boticas, porque yo casi me he curado solamente con esto. Yo no he ido a un médico, a una inyección. Mis drogas son estas del campo. Para nosotros, a simple vista, el páramo parece estar cubierto solo de paja, frailejones y uno que otro arbusto que logró crecer. Pero don Pablo nos demuestra lo contrario y nos enseña la variedad de plantas que florecen y en especial las que son usadas por ellos para curar sus dolencias. Este es el cacho de venado. Este sirve para el hígado, revuelto con el arquitecte. Este es el arquitecte. También se lo revuelve con esta otra planta que es la chichiragua. Estos son remedios para el hígado, para los riñones. Esta es otra planta medicinal que existe aquí en el páramo. Es el famoso arquitecte. También es una planta que siempre es para los riñones. Los riñones y el hígado, como le dije anteriormente, se mezclan, que sea entre todas las plantas, y se hace una mezcla de plantas y se hierve y se toma el agua. Solita también sirve para el dolor de estómago. O sea, cuando las mujeres están con la menstruación, que dicen, para que no les duela mucho, se toma un vasito de agua de esto. Sí, para los cólicos menstruales. También esta sirve para el dolor de estómago. Quien en el páramo de pronto un dolor de estómago le coge a cualquier persona, se mastica un cogollo bien masticado y se lo traga. Entonces le quita el dolor de estómago. Esta es la planta de chichiragua. Siempre también es aconsejable para el hígado. Se ha tomado agüitas de estas. Se toma para el hígado y también se la utiliza como agua aromática. Asimismo como las aguas del cacho de venado, el arquitecto, también son aguas aromáticas. Chichiragua o chuquiragua es la misma. Se usa la hoja y la flor. Este es el famoso zunjo. Tiene que mirarle la hoja y la flor y la no cría alta, esta cría solamente al ras de tierra. ¿Para qué es buena esta? No es planta alta, por eso
A veces buscan esta planta y no la encuentran. Tiene que buscarla debajo de la paja o saber a dónde cría, porque no cría nomás todo el páramo. Esto hay sitios nomás a donde cría. Digo, esta es una valeriana del páramo, porque hay de dos. Hay valeriana de más abajo, que es en otro sistema. Esta es valeriana del páramo. Entonces esta tiene esta babita y esta es como cicatrizante. Muéstranos la babita. Esto es como un cicatrizante, no le digo. Esto se frota en la herida y le cicatriza. Es un cicatrizante que lo utilizaban los de antes. Algunas de las plantas que florecen en el páramo aprovechan los microclimas que las plantas más grandes generan. En tanto, muchas otras están muy bien adaptadas al frío y el viento, como los frailejones, que poseen hojas cubiertas de pelillos que los usan para mantener el calor. Estas mismas hojas, nos cuenta don Pablo, son usadas por los lugareños de manera muy peculiar, y además nos enseña cómo diferenciar los dos tipos de frailejones que habitan aquí. Aquí en este sector estamos viendo las clases de frailejones. Aquí en este sitio estamos encima de Monterredondo. Se llama aquí este sitio. Teníamos dos clases de frailejón. Un frailejón el alto que tiene por su alrededor la hoja seca y sirve para abrigarse como carbón, como leña. Y las hojas de arriba, las verdes, sirve para el dolor de espalda, para sacar el frío. Esta es más ancha y tiene la espalda, tiene como costilla de pescado, como el hueso de pescado, la del frailejón alto. Y también tenemos este otro frailejón bajo, que este sirve como para jardín y también sirve como adorno en una casa. Y esta es más lisa, más fina, y su esqueleto también es muy separado. No son iguales. Más la utilizamos la del frailejón alto para el dolor de espalda o para sacar el frío, para cuando estamos los guaguas pasados de frío también les ponen esto. En la espalda, sí. En la espalda y en el pecho. Sí, con cualquier pomadita así caliente les cubren y esto les saca frío. Por su lana que tiene esto, es que absorbe el frío y le quita. El páramo puede ser un lugar hostil para un ser vivo que no lo conoce. La flora y fauna es menos exuberante, pero la gente del pueblo Pasto se preocupa por su cuidado y protección, pues es su territorio, el que heredarán a sus hijos y en donde pueden encontrar plantas medicinales casi desconocidas y también alimento como las achupallas y los mortiños. Pero lo que convierte al páramo en su joya más preciada es que de él obtienen agua. Es fascinante ver cómo las pequeñas gotas de agua de la niebla es captada por las distintas plantas, que de a poco se acumulan y en un goteo constante forman charcos que abren caminos a riachuelos que desembocan hacia las lagunas que hay aquí. Aquí ahorita estamos en el sitio La Laguna Verde. Tras de mi espalda están las lagunas. Es un sitio turístico que siempre lo visitan los turistas. Estamos al pie del volcán Chiles. ¿A cuántos metros sobre el nivel del mar estamos aquí? A 3.630. La temperatura está aquí a unos 13 grados bajo cero. Aquí parece que tenemos unas 4 a 5 lagunas. Son un conjunto de lagunas que estas lagunas alimentan el agua para la parroquia de Tufiño como para la población de Tulcán. De aquí es a donde coge el agua para el agua potable del cantón Tulcán. Entonces esto lo tenemos como reserva bien cuidado para que no se sequen las lagunas y puedan tener el líquido vital toda la población. Los guardianes del agua los llamamos aquí a la gente comunera por motivo de que
somos cuidadores de aquí de la población, de los páramos. Cuidamos la naturaleza, cuidamos el medio ambiente, cuidamos lo que es pajonal, la esponja de agua que es el pajonal. La esponja de agua siempre tenemos que cuidarla para que no nos falte el líquido vital que siempre ocupamos las personas. Se hace unos 5 años atrás, ya vinieron los hermanos vecinos de Colombia, porque ellos siempre hacen la entrega del bastón de mando a los cabildos. Entonces desde ahí vienen haciendo los rituales de entrega del bastón de mando en esta laguna. Los traen, aquí viene un chamán, que les hacen la limpia, todo, les meten en la laguna también. Es los ancestros que han dejado, los antiguos, los antepasados han dejado ese ritual de que sea así un cabildo bañado en estas aguas para que tengan más energías y quieran más a su volcán, más a su naturaleza, más a sus páramos. Las lagunas verdes son muy bravas, nos dice don Pablo. Inclusive hay una leyenda sobre los primeros caciques Juanchiles, Rosendo Paspuel y esta laguna, que nos dan cuenta de la fortaleza y bravura del pueblo Pasto. Decían que aquí esta laguna antes era brava, que medio sentía gente pasar, ella seguía nevando, granizando. Y como los antiguos han sido los dos caciques, Rosendo Paspuel y Juanchiles, entonces los dos se bañaban en esta laguna, era como una piscina para ellos. Entonces ellos venían para poner nuevas energías en su cuerpo, se bañaban y salían limpios de toda mal que tenían, ¿no? Y entre ellos desde que tenían una discordia, así que el que tiene más bienes. Entonces es que se tiraban a la laguna y salían al otro lado convertidos en animales, se peleaban y ahí se iban vuelta entre amigos, vuelta para abajo. Llegaban a sus casas, al pueblo y a una persona normal ya. Entonces esta historia la venían contando los antiguos y es al que nos gusta recordar, recordamos. En el pasado el pueblo Pasto era uno solo. Hoy, por los límites geográficos impuestos por los estados, los pastos son ecuatorianos y colombianos. Esta división les ha hecho sufrir pérdidas de sus tierras. El páramo llegó a estar amenazado por grandes incendios y el excesivo pastoreo de ganado bravo. Esto provocó el deterioro del suelo. Las plantas ya no crecían e incluso algunas de las especies de animales desaparecieron. Ahora este pueblo se esfuerza por recuperar su historia, su cultura, su riqueza de vida como los hijos del páramo que son y guardianes del agua. Bellísimo el paisaje del territorio Pasto. Los páramos son los sistemas ecológicos que producen agua. Las plantas que crecen en tierras altas recogen gota a gota la humedad del ambiente y lo conducen a la tierra. Así es. Y en la tierra las gotitas de agua se juntan poco a poco hasta formar ríos y lagunas de donde nosotros tomamos el agua para nuestro uso diario. Por eso hay que cuidar los páramos. Como lo hace el pueblo Pasto, que son los protectores del páramo y guardianes del agua. La próxima semana les seguiremos presentando más sobre la cultura Pasto. Usted está viendo Bajo un mismo sol. Vámonos a Esmeraldas, a San Lorenzo, lugar donde la música y la danza son componentes que resaltan en la cultura esmeraldeña. El Grupo Cultural Torbellino hace un trabajo de fortalecimiento y difusión de la música, la danza y el teatro. Para este grupo es un objetivo de vida, que apasiona a un buen número de jóvenes y a Ney Orseña, su directora. Conversamos con ella y con Luis Cabezas, el coreógrafo del grupo. Conozcamos su trabajo en la siguiente entrevista y luego el estreno de su nuevo videoclip. Mi nombre es Niria Orseña, soy directora del Grupo Cultural Torbellino.
Luis Cabeza, soy bailarín y hago parte de las coreografías del grupo. Inicié en el grupo en el año 2006 porque vimos la necesidad de que la cultura se estaba perdiendo aquí en el Cantón San Lorenzo. Nos reunimos y decidimos formar un grupo al cual actualmente algunos se han retirado, pero estamos aquí a la cabeza mi persona y mi compañera Niria, que fue parte de los que iniciamos en Grupo Torbellino. Antes de pertenecer a Grupo Torbellino bailaba en el grupo Bombo y Marimba y desde muy pequeño aprendí a bailar lo que es la marimba. Siempre me enfrasqué en lo que es el baile. El Grupo Torbellino ha tenido algunas giras a nivel nacional, internacional, dejando en alto el nombre de San Lorenzo y por ende del mismo grupo. Desde muchacha, desde niña me gustó mucho la marimba. Por eso me vi en la necesidad de dialogar con los compañeros. Como dijo el compañero, iniciamos con un grupo de compañeros del GAM municipal del Cantón San Lorenzo. La idea fue principalmente mía y se las llevé a un grupo de compañeras que también trabajan en la actualidad en el GAM municipal. Y aquí al compañero Luis Cabeza, conocido desde niño, yo lo he conocido, es como mi hijo. Sí, entonces le llevé la idea de que formáramos un grupo de personas adultas como mi persona y también de jóvenes como ellos, y para mezclar, inclusive ahora en la actualidad vamos a formar un grupo de niños, vamos a trabajar con niños de 5 en adelante. Los jóvenes con el cual nosotros estamos llevando los ensayos para el concurso que vamos a tener en Esmeralda, son netamente de los colegios, de distintos colegios de aquí de la localidad, ¿sí? Con esos jóvenes hemos estado trabajando anteriormente con la danza, con lo que es marimba. Tenemos agrupaciones en cada colegio, tenemos grupos de danza. Entonces esos jóvenes nosotros los incentivamos para que ellos participen con nosotros en este concurso. Los jóvenes tienen de 14 años en adelante. Sí, porque no puede ser de menos edad. Si no tuviera el apoyo de los compañeros del grupo, no estuviéramos aquí, ¿sí? Con el esfuerzo de todo el Grupo Torbellino, hemos salido adelante. Pero pedimos al gobierno, a las instituciones públicas y privadas, que sigan colaborando, que sigan apoyando la cultura, para que de esta manera la cultura no desaparezca. Desde San Lorenzo invitamos a todo el público a que vean nuestro programa, nuestro video musical en el programa Bajo un Mismo Sol, por favor. Gracias. No, ya estoy cansada, me duele la rabadilla. Todo el día lavando y este muchacho no me viene ni a llenar el calabazo de agua. ¡Torbellino! ¡Torbellino! Bueno, carajo, no estás escuchando, Torbellino, que te estoy hablando. Mamá, dígame. Ven, muchacho, ve, anda a llenar un balde de agua, porque tú sabes que esta agua está contaminada, esas palmeras, ve, hijo, anda a llenar más arriba de la lomita, ve. Ay, mamá, usted todos los días, mamá, tengo que llenar. Hijo, ve, muévete. Agua, mamá, yo no estoy llenando nada de agua. Tome su mate, yo no voy a llenar nada. Este No voy a llenar nada, estoy jugando en mi bola.
hijo. Torbellino. Ven, hijo. Torbellino. Me escucha, hijo. Ven, hijo, Torbellino. Felicitamos el esfuerzo y la preparación que este excelente grupo ha mostrado en escena. Les deseamos un exitoso trayecto en el ámbito artístico. Shinayata sumak tutaguta charipangichi yanapanchi. Shamuk semanagupi kutin kaipillata tuparingapak shuyanajushunmi mushu riku chikunawan. Hasta kashkaman. Chupunllekaman.